En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos. Carlos, ¿cómo estás? Siempre un gusto recibirte. Muy bien, Ángel, qué gusto saludarte a ti, a tu amplio auditorio esta mañana. Siempre muy agradecido con la oportunidad. No, hombre, qué encantado de platicar contigo esta mañana. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, Ángel, datos que revela la Secretaría de Educación y que tiene que ver con números de, por ejemplo, de educación básica. Okay. Ya podemos ver a 10 años antes, o sea, es decir, 10 años después, 2014-2024, cómo hay una reducción en la matrícula de educación básica. Y eso, pues, creo que nos advierte que va cada vez más ese bono demográfico a ir disminuyendo. Para ponerlo en contexto, más o menos en el 2014 había poco más de 25 millones de estudiantes, 25.900.000, voy a redondearlo, de estudiantes en educación básica en México. Para 2024 estamos hablando de 23.900.000, o sea, estamos hablando de una reducción de poco más de 2 millones de personas que están inscritas en educación básica. ¿Qué nos dice ese dato de entrada? Pues que hay menos población en preescolar, primaria y secundaria, a 10 años de distancia. El asunto es que si vemos 10 años anterior a 2014, también vemos pues una reducción de la población. Obviamente México pues va a la tendencia de los países que ya vivieron esta etapa, que significa que la población va envejeciendo. Y el asunto es la oportunidad, Ángel. La oportunidad de tener una población todavía muy rescatable para educarla, que ese es el asunto. Porque tenemos cobertura al 100% en educación básica, que es importante decir, todos están en la escuela o están la inmensa mayoría dentro de un aula. Eso te iba a preguntar, o sea, entendería que uno de los factores fuera justamente el asunto de la reducción en la tasa de natalidad, pero sí efectivamente tenemos un 100% de cobertura, es decir, todos los niños de esa edad que deberían estar metidos en primaria, bueno, en preescolar, primaria, secundaria, ¿lo están? ¿O tenemos ahí un rezago? Porque recordemos también que como resultado de la pandemia, sí, millones de niños, y me da mucha tristeza decirlo, de niños y adolescentes se quedaron sin concretar sus ciclos escolares y hubo una deserción escolar, aún en sectores como la primaria y la secundaria, por diversos factores. ¿Por qué? Pues porque para empezar a lo mejor murió tal vez el jefe de la familia y entonces el niño de 12 años se tuvo que, sobre todo, y tú sabes que pasa mucho en las comunidades rurales, se tuvo que hacer cargo ahí de la familia e irse a sembrar. Desde luego, Ángel. Y es un dato importante este efecto que hubo dentro de este episodio lamentable de la pandemia, sí ha afectado. La cobertura de educación básica, hablando de primaria, es que los que tienen la edad ingresan a la modalidad diferente que tiene la Secretaría de Educación, ya sea pública, privada, están en la edad, están adentro, ingresan. Vamos a ver. El tema es si egresan. Si salen, ¿verdad? Ese es un asunto. Y de acuerdo también a cifras de la Secretaría de Educación, de cada 100 que entran a primaria, egresan 96. Entonces, pues digamos, tenemos una pérdida ligera. Ya 4 salen volando ahí. Ya, exactamente. Digamos, de aquellos que entraron en 2007, 2008, hoy esos tienen una trayectoria que los vamos a ver hasta educación superior, que ahorita deberían de estar egresando educación superior. Y vamos a ver cómo termina. Pero la cobertura, es decir, espacios existen en modalidades, ya ves que hay telesecundarias, primarias a distancia, rurales, indígenas. O sea, hay esa parte, digamos, ya las condiciones y calidad ya sería otro cuestionamiento, pero el asunto aquí, Ángel, es la reducción de la población inscrita y el efecto que hay en el futuro, ¿no? De cuánto 10 años más vamos a tener menos población en eso y vamos a tener, por lo tanto, menos posibilidades de tener ingenieros, o gente preparada en educación superior. Entonces, que nos ocurra pues, lo que pasa ya, por ejemplo, en Europa, donde estas tasas de natalidad son muy menores y obviamente ya hay un déficit de personas de nuevas generaciones que puedan obviamente dedicarse
a reforzar pues, la estructura laboral. Desde luego, Ángel, ese es el asunto. Esa es la promesa. Ahora vamos a ver cómo está la realidad. Porque de cada 100, Ángel, que ingresaron a primaria, ¿cuántos terminaron la educación superior? Que también es un dato importante. Y ver en qué de los trayectos es donde se caen. Por ejemplo, actualmente egresan 28 de cada 100. Pero hace 10 años egresaban 20. Es decir, no hemos avanzado mucho en esa trayectoria, en buscar que todo la formación educativa se complete. Cuando, por ejemplo, pues países como Italia logran el 86%. O sea, de 100 que entran, 86 consiguen toda la trayectoria educativa. ¡Qué barbaridad! Es que ese es el asunto. No se trata de ingresar a la escuela y decir, pues estudié un par de años de primaria, claro, porque entonces caemos en el analfabetismo. Se trata de ir buscando que la sociedad vaya ingresando cada uno de los ciclos y los vaya concluyendo. Esa es la labor de gobierno y de sociedad. Claro. Que se logre ese trayecto. Pero en México durante 10 años hemos avanzado muy pocos dígitos. Obviamente, donde se cae más, digamos, la población es en media superior. ¿De acuerdo de los 100 que egresan 96 claro, en primaria? Bueno, de esos 96, 84 van a ingresar al bachillerato, pero solamente 55 van a terminar. Ahí tenemos prácticamente el descenso. 55 van a terminar la prepa. La prepa, de aquellos 100. De aquellos 100. O sea, prácticamente pues, la mitad, ¿no? Se cayó en prepa. ¿Y cuántos salen de la universidad, Carlos? 28. Decíamos 28, ¿verdad? Que eran 20 y ahora son 28. Exacto. Sigue siendo pues una parte muy marginal de la población. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, y yo creo que volvemos a estos otros asuntos que son endémicos del sistema educativo en este país, el tema de que luego no hay condiciones para que los jóvenes puedan continuar en algunas partes del país. Yo creo que Querétaro pues, no es ese el caso. Creo que hay aquí buenas opciones y buenas alternativas para que los muchachos que salen de prepa puedan continuar evidentemente con su dinámica de estudio en cualquiera de las universidades que hay aquí en Querétaro, pero no es el caso. Imagínate el chavo que vive en Chiapas y que pues a duras penas sacó la prepa. ¿Ahora dónde va a ir a la universidad? Bueno, das un tema muy importante. Querétaro está por arriba de la media, porque lo que dije es la media. Querétaro está en 37 de cada 100. Te lo creo. Ya cambia el asunto. Que siguen siendo, pues a lo mejor relativamente pocos, si los pensamos contra, por ejemplo, un país como Italia, que nos has dado la cifra. Pero de todos modos sigue siendo pues un enorme porcentaje por encima de la media nacional, ¿no? Contra 12 de Chiapas. No, pues no. Está abajo de la media. O sea, de cada 100 egresan 12. ¿Dónde se caen? Pues imagínate, en primaria, quizás secundaria, algunos. Entonces, esa franja poblacional, pues está siendo no educada. Claro. Y entonces un país con muchas personas, pero con poca educación, ¿en qué se traduce? Pues sí. Un país que no va a tener las herramientas para progresar y para convertirse en una potencia que podríamos serlo, pero que evidentemente tú y yo sabemos, lo hemos dicho aquí N cantidad de veces, el motor para el crecimiento y el progreso de un país pues está en la educación. Y ahí creo que hay esfuerzos todavía fallidos por parte de las autoridades, no estas, sino pues las autoridades que han estado a lo largo de los años para poder mantener a los chicos en las aulas y que logremos estos niveles que tú mencionabas. Claro. Y que les interese ver estos datos, porque estos datos ellos los generan, los van generando cada año. Y desde luego pues hay una trayectoria con el tiempo y aquí abarca sexenios de todos los colores. El asunto es, bueno, ¿queremos educar más a las personas o simplemente nos conformamos con que la mayoría salga con secundaria? Eso es lo que queremos, secundaria. ¿Qué aprendizajes tenemos? ¿Qué competencias logramos? Claro. En prepa, pues en prepa también tienes algunas cosas, pero pues se trata de lograr universidad, ingenierías, carreras técnicas. Es lo que está sucediendo en el entorno internacional, que es la sociedad del conocimiento. Entonces México, pues se trata de que también vayamos ahí un poco vamos más retrasados como país, pero bueno, pues la buena noticia es que Querétaro está por encima de todo eso y no es
la fotografía que vemos a nivel nacional, la que tenemos en Querétaro. Y bueno, pues ojalá que así se continúen estos esfuerzos. Querido Carlos, siempre es un gusto recibirte. Igualmente, querido Ángel, buen martes para todos y seguiremos avanzando en este tema de la educación sin duda. Muy bien. Doctor Pacheco, que estés muy bien esta semana. Igualmente para ti, Ángel. El doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Vamos a hacer una pausa, son las 8:36.